Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes tengan la oportunidad de compartir conmigo este video. En el material que les voy a presentar hoy, vamos a tratar un tema el cual me han solicitado, que es cómo se ajusta una ecuación por el método de ion-electrón. Entonces, sin más preámbulo, vamos a exponer este tema. Le comparto la pantalla y le comparto la presentación. Como ustedes pueden ver, ese sería el título del tema: ajuste de ecuaciones redox por el método de ion-electrón en medio ácido. Para nosotros aplicar este método de ion-electrón para balancear una ecuación, debemos tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es tener en cuenta que este método se usa para ajustar ecuaciones redox, pero que son difíciles de ajustar por tanteo. Es decir, cuando una reacción por tanteo yo la puedo ajustar sin mayor complicación, pues utilizo el método de tanteo. No se trata de utilizar un método por utilizar, sino cuando por tanteo no puedo. Lo segundo es que se aplica en reacciones que ocurren en medio acuoso. Y ustedes más adelante van a ver por qué razón es. O sea, no siempre las reacciones ocurren en medio acuoso. Bueno, si la reacción no ocurre en medio acuoso, yo no puedo utilizar este método de ajuste de ecuación. Y el tercero es que yo debo tener en cuenta en qué tipo de medio está ocurriendo la reacción, si en un medio ácido o un medio básico. Nosotros en este material de hoy vamos a tratar el medio ácido. El medio básico lo veremos en un segundo video. Básicamente, el método consiste en lo siguiente: en un medio ácido, yo voy a balancear los átomos de hidrógeno que yo necesite sumando iones hidrógeno y los átomos de oxígeno que necesite sumando moléculas de agua. Al ver ustedes estas dos bases, que son, o dos reglas que son las principales, se darán cuenta entonces de por qué solamente se aplica a medios acuosos. Yo digo que así, a simple vista, parece poco lo que le estoy diciendo. Creo que lo van a entender mejor viendo dos ejemplos. Vamos entonces a ver estos ejemplos que les traigo preparados. Vamos a ver la reacción entre el cobre metálico con el ácido nítrico. En esa reacción se produce nitrato de cobre 2, monóxido de nitrógeno y agua. Bueno, el primer paso va a consistir en lo siguiente: ¿en qué tipo de medio estoy? Bueno, pues si yo veo que aquí uno de los reactivos es el ácido nítrico, pues entonces ya yo sé que el medio es ácido. No hace falta que me digan que están en medio ácido, sino uno de los reactivos me lo determina. Lo que yo debo hacer ahora es analizar el número de oxidación de cada una de las especies que están participando en la reacción química y escoger dos de ellas, puesto que siempre va a haber una especie que se oxida y una especie que se reduce. Si ustedes analizan, aquí el cobre metálico, como está en su estado elemental, tiene número de oxidación 0, y aquí en los productos se encuentra formando parte del nitrato de cobre 2. Luego aquí yo puedo decir que el cobre pasó de 0 a +2, sería la primera especie, una de las dos especies que participa. Y la otra es el ion nitrato. ¿Por qué? Porque el nitrógeno dentro del ion nitrato tiene un número de oxidación +5 y se pasa a monóxido de nitrógeno, en el cual su número de oxidación es +2. Quiere decir que el ion nitrato pasó de nitrato a monóxido de nitrógeno, o sea, el átomo de nitrógeno pasó de un número de oxidación 5 a un número de oxidación +2. Entonces, esas serían las dos especies con las que yo voy a resolver mi problema. O sea, digo, bueno, el cobre 0 pasó a cobre +2. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. Y ya tengo mi media ecuación de oxidación. La otra especie es el ion nitrato, que pasó a monóxido de nitrógeno. Entonces, pues aquí se ve claramente, si el nitrógeno, que aquí tiene número de oxidación +5, pasó a número de oxidación +2, es porque ganó 3 electrones. Pero antes yo voy a balancear los átomos. Primero, balanceo los átomos que no sean ni oxígeno ni nitrógeno. Aquí tengo, ni hidrógeno, perdón. Aquí tengo un átomo de nitrógeno y aquí tengo un átomo de nitrógeno. Ya están ajustados. Ahora bien, a la izquierda yo tengo 3 átomos de oxígeno y a la derecha tengo uno solo.
Recuerden, en medio ácido, los oxígenos se balancean sumando moléculas de agua. Por eso yo sumo 2 moléculas de agua para tener los 2 oxígenos que necesito. Ya tengo 1 y 2, son 3 oxígenos, igual que a la izquierda, en los reactivos. Pero ¿qué pasa? Que estas 2 moléculas de agua me han introducido 4 hidrógenos. Entonces los hidrógenos se balancean sumando iones hidróneo. Ya tengo balanceado todos los átomos. Ahora lo que voy a hacer es hacer el balanceo eléctrico. Pues ya habíamos dicho que el nitrógeno pasa de +5 a +2, entonces ganó 3 electrones. Ya tengo mis 2 medias ecuaciones balanceadas. ¿Qué debo hacer ahora? Pues debo aplicar lo que yo le llamo la regla de oro de las reacciones redox. O sea, el número de electrones ganados siempre tiene que ser igual al número de electrones perdidos. Esto es una consecuencia de la ley de conservación de la materia, y los electrones son entes materiales. Por lo tanto, no pueden haber electrones cedidos que no haya alguna especie que lo haya ganado, ni puede haber una especie que esté ganando algún electrón que otra especie no lo haya cedido. La única manera de resolver esto es multiplicando por 3 la media ecuación del cobre para tener 6 electrones y multiplicando por 2 la segunda media ecuación para tener 6 electrones. Multiplicar por 3 y multiplicar por 2 significa multiplicar por este factor cada uno de los coeficientes. Por lo tanto, estas 2 ecuaciones, al multiplicar la primera por 3 y la segunda por 2, se me convertirían en las 2 siguientes ecuaciones. Esta sería la del cobre y esta sería la del nitrato. Pues ya tengo el ejercicio resuelto prácticamente. Ahora lo que debo hacer es sumar estas 2 medias ecuaciones. Sumarlas significa sumar todo lo que tengo a la izquierda y sumar todo lo que tengo a la derecha. O sea, de la izquierda me quedarían 3 cobres metálicos, más 2 nitratos, más 8 hidróneos, más 6 electrones, y de la derecha me quedarían 3 cobres más 2, más 6 electrones, más 2 monóxido de nitrógeno, más 4 agua. Estas serían ya mi ecuación iónica total. Observen que voy a tener 6 electrones del lado izquierdo y 6 electrones del lado derecho, los puedo cancelar. Ahora bien, ¿qué hago con estos coeficientes? Con estos coeficientes los voy a trasladar a la ecuación que algunos libros le llaman ecuación molecular. Yo le llamo ecuación global porque no todas las sustancias que hay ahí son sustancias moleculares. Pero por si acaso algún libro ustedes leen la ecuación molecular, se refiere a esta. Entonces, como ustedes ven, 3 cobres, pues yo pondría un 3 delante del cobre sólido, pero aquí viene algo muy singular. El ácido nítrico está formado por nitrato y por hidróneo. Y por un lado me dicen que son 2 nitratos, tendría que poner un 2 delante del ácido nítrico. Pero por otro lado me dicen que son 8 hidróneos. Entonces, ¿cuál pongo? ¿El 2 o el 8? Pues yo siempre me voy a guiar por la cantidad de hidróneo y voy a colocar entonces 8 ácido nítrico. ¿Por qué es esto? Porque a mí, este 2 delante del nitrato lo que me está diciendo es que cuando yo ponga un 8 delante del ácido nítrico, yo voy a tener 8 iones nitrato, pero de esos 8, solamente 2 se me reducen a monóxido de nitrógeno. ¿Y los otros 6 dónde están? Los otros 6 van a estar formando parte del nitrato de cobre 2. Porque aquí en el nitrato de cobre 2 hay iones nitrato que no se redujeron. Entonces, como ustedes pueden ver, esta sería mi ecuación global, de manera que tendría 8 iones nitrato. Aquí lo van a ver ahora mejor, ¿ven? Tengo 8 nitratos, lo que implica 8 nitrógenos, ¿verdad? ¿Ven? Yo tengo 2 nitrógenos, que fueron los 2 que se redujeron, pero a mí me quedaron aquí 6. Estos 6 son los 6 restantes que no se redujeron. Entonces, por eso es que tengo que guiarme por los iones hidrógenos. De manera que entonces aquí yo tendría, pues, 3 cobre, 8 hidrógeno, 8 hidrógeno. Tengo 2 nitrógenos. 2 nitrógenos y 6 nitrógenos son 8, 8 nitrógenos. Y si suman los oxígenos, verán que le da ese mismo valor. Nada más, con el permiso de ustedes, voy a quitar esta doble saeta aquí y esta doble saeta aquí. Bien, vamos a ver un segundo ejercicio para ver si se puede entender todavía mejor. Vamos a ver el caso de la reacción entre el permanganato de potasio con el peróxido de hidrógeno en presencia de sulfúrico.
Al estar este sulfúrico, ya me está diciendo que también el medio es ácido. Si yo analizo todos los números de oxidación, me daría cuenta que los átomos que han cambiado su número de oxidación han sido el oxígeno, y así el oxígeno del peróxido de hidrógeno, y ha sido el manganeso del ion permanganato, que aquí pasó de +7 a +2 a manganeso +2. Entonces, mi primera media ecuación sería la del peróxido de hidrógeno pasando a oxígeno. Obviamente los oxígenos ya están balanceados, pero me faltan 2 hidrógenos del lado derecho. Como estoy trabajando en medio ácido, pues sumo 2 hidrógenos. Y ahora hago el balance eléctrico. A la izquierda no tengo cargas eléctricas y a la derecha tengo 2 positivas, pues lo que tengo que hacer es sumar 2 electrones, que son 2 negativas, y ya queda neutro a ambos lados. Ya tengo mi ecuación del peróxido de oxidación, ya está balanceada. La segunda sería el permanganato, que se reduce a manganeso +2. ¿Por qué digo que se reduce? Porque tengo que guiarme por el +7 del átomo de manganeso, que pasa +2, ganando 5 electrones. Pero primero voy a balancear los átomos de oxígeno. Como son 4 los que necesito, sumo 4 moléculas de agua. Pero estas 4 moléculas de agua me han introducido 8 hidrógenos. Entonces sumo 8 hidrógenos del lado izquierdo. Y ya habíamos dicho, si el manganeso pasa de +7 a +2, es porque ganó 5 electrones. Ya por lo tanto tengo mis 2 medias ecuaciones balanceadas. Ahora que aplico, regla de oro de las reacciones redox. Número de electrones ganados tiene que ser igual al número de electrones cedidos. Eso lo logro si multiplico por 5 la ecuación del peróxido de hidrógeno para tener 10 electrones y por 2 la ecuación del permanganato para tener 10 electrones. Pero recuerden que tengo que multiplicar por 5 todos estos coeficientes y por 2 todos estos coeficientes. De manera que obtendría estas 2 nuevas medias ecuaciones. ¿Ven? 5 peróxidos más 5 oxígenos más 10 hidrógenos más 10 electrones. Y aquí 2 permanganatos más 16 hidrógenos más 10 electrones, dando 2 manganeso más 2 más 8 agua. Y ya después que tengo estas 2 medias ecuaciones con el balance eléctrico, lo que hago es sumarlas. Y me quedaría de esta manera. El detalle que hay aquí es que me van a quedar 10 hidrógenos al lado derecho y 16 hidrógenos del lado izquierdo. Entonces yo cancelo 10 hidrógenos a la derecha con 10 de estos 16 y me quedan estos 6. Entonces, ahora lo que tienen que fijarse también es que el ácido sulfúrico, que es el que aporta estos iones hidrógenos, cada mol de sulfúrico tiene 2 moles de hidrógeno. Luego, si son 6 hidrógenos, no serían 6 ácidos sulfúricos, sino nada más 3, porque cada sulfúrico tiene 3 moles. De manera que esta sería la ecuación que a mí me queda. Si ustedes ahora suman cada átomo del lado izquierdo y del lado derecho, se darían cuenta que quedó balanceada la ecuación. Esto es todo en este trabajo. En un próximo video le enseñaré cómo balancear una ecuación por ion-electrón en medio básico, que es muy parecido, solamente hay algunos detalles. Y también tengo interés en explicarle cómo hacer estas medias ecuaciones utilizando unas tablas que ya aparecen en la bibliografía, que se llaman tablas de potenciales normales. Esto sería todo. Como siempre les digo, espero que este material les haya gustado, pero más que gustarles, que les haya sido de mucha utilidad. Donde quiera que se encuentren, les envío un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchas gracias.